Semana número 2. Una de las cosas que no vas a ver el día de hoy es el video. Preferimos la clase del día de hoy no es una clase es una introducción hacia el curso, a la semana de negocios. No es una clase demasiadamente grata porque tiene bastante información, hay que hacer bastantes notas, bastantes procesos. Entonces, no queremos distraerte con ningún video. Vamos a enfocar toda nuestra atención a la pantalla, y aquí voy a estar escribiendo en la pantalla de una forma similar a como antes lo hacía, ¿no? Entonces ya el día miércoles regresamos con video y pantalla y todo lo demás, pero el día de hoy y mañana nos vamos a enfocar en las notas. Todo va combinado día con día, ¿no? Entonces, ahí tienes el día de hoy, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar del EIN o EIN, Record Keeping, mantenimiento de registros, sistema de contabilidad y estructura de negocios. Si alguno de ustedes ya estuvo dentro de nuestra clase de contabilidad, te vas a dar cuenta que esto es bastante similar, bastante resumido, pero similar, ya que vamos a estar hablando de negocios, de pequeños negocios el día de hoy. Esto te sirve a algunos de ustedes que han estado en la clase de contabilidad anteriormente. Eso te sirve bastante porque tienes la opción de poner en práctica lo que aprendiste en esa clase. Vamos a estar hablando solo para que tengas una idea, te voy a mostrar el resto de la semana. Vamos a estar hablando el día de mañana, vamos a estar hablando de el Schedule C, ahí lo puedes ver, el Schedule C, y vamos a estar hablando de las dos clases de Schedule C, ¿no? Porque hay dos clases. Esta es la forma que se utiliza para hacer reportes, de negocios pequeños, negocios personales, ¿no? Entonces quiero que hagas esa nota ahí. Esta semana vamos a estar hablando de negocios personales, no necesariamente de pequeños negocios, sino de negocios personales, ¿ok? Muy importante eso. El proceso de esta clase nos va a llevar a hablar un poco de ingresos y gastos. Y esto va a ser el 80% de tus clientes de negocio personales van a tener que llenar esta forma, van a tener que presentar esta forma, ¿no? Vamos a estar hablando de cómo se calcula el gasto de auto, camioneta, depreciación, y ahí miras la lista de cosas que vamos a estar enfocándonos. Hay una lista un poco más grande, pero es bastante, se explica ella sola, ¿no? Prácticamente te pregunta por comida, te pregunta por gastos de mantenimiento, cosas por el estilo. Vamos a estar hablando de eso, pero no necesariamente en detalle, ya que son líneas bastante fáciles, ¿no? Lo que vamos a aprender ahora es esta semana es qué gastos puedo ingresar, ¿no? Y eso va a ser lo importante. Ahí tienes día número 7, día número 8, perdón. Vamos a estar hablando día número 8, o sea, el jueves. El día número 6 y 7, prácticamente martes y miércoles estamos hablando de esto. Y luego día número 8, que es el jueves, vamos a estar hablando de gasto de oficina en hogar, costo de bienes vendidos, inicio de una empresa. No vamos a hablar de cómo se inicia una empresa, sino de los costos del inicio de la empresa, ¿no? Cómo se reportan esos costos, esos gastos, ¿no? Amortización y agotamiento. Amortization and depletion, vamos a hablar también un poco de ese tema. Ahí te preparas para estos días bastante importantes, ¿no? Ahí tienes día 5, 6, 7 y 8, estamos hablando de esto, y de ahí nos vamos a meter en otros temas importantes. Ok, vamos a entrar en el tema del día de hoy, los temas del día de hoy. Número 1, me gusta siempre empezar con la estructura de negocios. Si miras el punto número 4, Business Structure, ahí lo tienes. Y para eso voy a cambiar mi pantalla y voy y vamos a comenzar a escribir aquí en la pantalla para que comiences a tomar notas. Vamos a hablar de las estructuras del negocio.
vamos a entrar en un tema bastante importante que tú tienes que aprender el día de hoy. Ahí algunos de ustedes ya vieron este tema, especialmente si has estado en la clase de contabilidad anteriormente, ya viste este tema, pero ahora lo vamos a relacionar. Te sirve bastante porque ahora lo vas a relacionar a impuestos, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos un par de notas, ¿no? Según vamos en el transcurso de la clase. Vamos a hablar de estructuras de negocios. So, ahí tienes business structure. Estructura de negocio. ¿Y por qué es importante hablar de estructura de negocio? ¿No? Tal vez te vas a preguntar, oye, pero y pensé que venía a aprender impuestos. Recuérdate que impuestos no solamente se trata de meter formas al sistema, sino se trata de conocer la ley. Entonces, si tú conoces la estructura de un negocio, tú sabes qué formas un negocio tiene que presentar. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y hablar de que cuando me refiero a estructuras de negocio, estoy hablando de estructuras federales, no necesariamente las estructuras, o cuando hablo de formas de negocio, estoy hablando de formas federales, no necesariamente formas estatales. Es importante entender que cada estado tiene diferentes reglas, son similares, pero algunos estados tienen diferentes reglas en cómo operan a un negocio, pero para que tengas una idea, ¿no? La estructura de negocio, se crea por el Estado. Se crea por el Estado. Si quieres hacer esta nota, estructura de negocio se crea con el Estado con la supervisión del IRS. Con supervisión de IRS. Cuando tú miras una regla, una regla que en tu estado, ¿no? Una regla de negocio es que el IRS ya puso esa aprobación, ¿no? Una estructura de negocio es creada por el estado donde tú vives con supervisión del IRS. Recuerda que el estado fiscalmente, en un caso, puedes decirlo así, ¿no? Le reporta al gobierno federal o al IRS, ¿no? Por lo general las otras reglas el gobierno federal, en otras leyes se mantiene fuera del estado, pero cuando hablas de las leyes de ingresos y las leyes de impuestos, por lo general el gobierno federal tiene más poder que un gobierno estatal, ¿no? Ahí vamos a hablar, estructuras de negocio. Estamos listos, ¿no? Hablemos de la primera estructura de negocio. Vamos a hacer esto acá, ¿no? Número 1, estructura. Hablemos de la forma. Y hablemos del anexo. Lo vamos a poner ahí en esa situación ahí para que lo vayas entendiendo un poco mejor. Vamos a tener la estructura y lo que le llamamos en español, en inglés, sole proprietorship. Te vas a dar cuenta que vamos a poner ahí sole proprietorship. Okay. Tienes ¿cómo le llamamos a esto? Un propietario único, ¿no? Si lo sigues ahí, un propietario único. Sole proprietorship. Esa es aquella persona y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Estás hablando de un restaurante pequeño, un negocio de cortar yardas, un negocio de construcción, tal vez no hay empleados, tal vez sí hay empleados, o tal vez todos los empleados son 1099. Lo que quiere decir esto, ¿no? Cuando hablamos de sole proprietorship, ¿no? Y lo vamos a llevar así en esta misma secuencia, estamos diciendo que el IRS, maybe franchise owners or not, depending on the size. We have some franchise owners that are corporations now because they're the size of the business, and I think you'll understand it here in a minute. But the size of the business it requires for them to become a corporation. So
they go through this process. So, cuando hablamos de sole proprietorship, tal vez hablamos de 1040, o no tal vez, sino que hablamos de la forma 1040, ¿no? Por eso, ¿qué quiere decir la forma 1040? Es que el negocio es personal. Todo lo que el cliente va a reportar es personal. Todo lo que el cliente, todas las ganancias del negocio personales, todas las pérdidas del negocio personales, los riesgos del negocio personales también, ¿no? Entonces, entramos en mucho más detalle en nuestra clase de contabilidad, pero para que tengas una idea, cuando viene un cliente contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un pequeño negocio de cortar yarda, ¿no? De construcción, y tuve un empleado, entonces las preguntas que vienen ahí, tus preguntas es que si el negocio está registrado con el Estado, por lo general el cliente dice que no, que si está, registrado con el federal, el cliente va a decir sí o no. Entonces, por lo general, todo esto cae sobre el seguro social o el ITIN del cliente, que no tiene nada de malo, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Y una de las cosas que siempre, una de las preguntas que siempre recibo es, ¿cuánto dinero tengo que ganar para convertirme en una corporación o en un LLC o para esto? No se trata en realidad de cuánto dinero, se trata de la exposición que tienes, ¿no? La exposición a riesgos. So it doesn't matter how much money you're making, but it's about the business exposure, the risk exposure that you have. So, por eso tenemos que entender, ¿no? Esta es la estructura más fácil de manejar porque es una declaración personal, ¿no? No tienes que entender sobre ley corporativa o ley estatal corporativa porque es personal, ¿no? Simplemente vas a hacer un anexo, vas a anexar una forma. Imagínate la declaración, todo lo que aprendimos la semana pasada y ahora simplemente le vas a anexar una forma que dice cuánto entró y cuánto salió. Esa forma se llama Schedule C. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Se llama Schedule C o CEZ. Mañana vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Estamos hablando del anexo, ¿no? Entonces el IRS te va a decir, ok, tienes un negocio, no hay mucho riesgo, no hay mucho, es un negocio que no está registrado, perfecto. ¿Sabes qué? Ahí mismo en tu declaración de impuestos personal, ahí mismo vas a tener que anexar una forma que se llama Schedule C o CEZ, ¿no? CEZ. So, dependiendo ciertos factores, o me vas a presentar la forma larga, que es el Schedule C, eso es lo que le llamamos la forma larga, ¿no? El Schedule C, o me vas a presentar el CZ, la forma corta, dependiendo tus gastos, ¿no? Dependiendo todo lo que tengas que desglosar. Eso lo aprendemos el día de mañana. Pero en realidad estás haciendo una declaración personal, nada cambia, todo es igual. Nada más que vas a anexar eso donde dice que hubo un ingreso y hubieron gastos también, ¿no? So, ahí tienes la primera estructura. ¿Y por qué te voy a mostrar las siguientes estructuras? Es porque van a llegar esos clientes a tu oficina que tienen esas diferentes estructuras. Y si tú no has pasado uno de nuestros cursos de contabilidad, no vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Ni qué forma, ni dónde empezar. Entonces, pero quiero que tengas la idea de qué es lo que vas a hacer en esos casos, ¿no? Especialmente para ustedes que son franquicias, ¿no? Ustedes que son franquicias tienen la opción de contactarse directamente con los agentes enrolados que tenemos en el sistema de chat. Durante la temporada de impuestos tenemos agentes enrolados desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, hora del este, y esas personas están trabajando para ti, están respondiendo preguntas, están resolviendo casos, están haciendo diferentes cosas que las franquicias, según los clientes, están llegando a sus oficinas, ¿no? Bueno, entonces la siguiente estructura, creo que muchos han escuchado esta estructura, se llama LLC, ¿no? Estamos hablando de Limited Liability Company. Es una empresa con riesgos limitados para el dueño, con pérdidas limitadas para sus dueños, pero lo que tienes que saber en este caso es que
depende la clase de LLC, ¿no? No es una vez más, es Limited Liability Company, o sea, una compañía con pérdidas limitadas para su dueño, ¿ok? Entonces, en este caso, tú dices, ok, pérdidas limitadas para el dueño, ok, pero ¿qué sucede? Hay situaciones donde hay un solo dueño, ahí tienes un solo dueño, y esto todavía, si este es un solo dueño, si hay un solo dueño, entonces esta es una declaración personal aún, ¿no? Esa declaración no va a cambiar su estructura porque es solamente un dueño. Hay una forma de cambiar la estructura, eso lo enseñamos en la clase de contabilidad, pero la mayoría de clientes fueron y agarraron su LLC y no cambiaron su estructura. Y entonces al final del año tienes que reportarlo bajo tu declaración personal, ¿no? Entonces, ahí tienes un dueño, ¿no? Entonces, cuando añades a otra persona, porque hay LLCs que tienen dos dueños, el gobierno los trata a ellos dos como miembros de un LLC, ¿no? Ya dejas de ser dueño y te conviertes en miembro, ¿no? Esto se convirtió en un partnership, ¿no? Cuando es un dueño, el IRS te va a pedir la forma 1040 o la forma 1120S. Pero, si te acuerdas que te dije, ¿no? Hay que cambiar la estructura y todo eso, entonces no quiero que te preocupes tanto por esto, ya que por la 1120, ya que esta clase, este curso no se trata de eso, pero sí que te lleves estas notas. ¿Por qué? Porque tú debes de saber, cuando llega un cliente como estos, debes de saber a dónde acudir, ¿no? Y especialmente si tú eres una franquicia de financiero, tú sabes a dónde acudir, es decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación y alguien tiene que llevarte en los pasos de cómo ellos van a crear la 1120 por ti, cómo van a hacer todo el proceso y qué es lo que necesitan de ti. No vas a dejar que el cliente se te vaya, no vas a dejar que el cliente, ¿cómo se llama? El cliente se frustre. Vamos a agarrar toda la información, vamos a hacer todo el proceso y vamos a asegurar que esta forma se complete de una forma correcta, ¿no? Ahora, si la LLC tiene dos o más miembros, déjame poner ahí el signo de más, dos o más miembros, entonces el IRS te va a decir, ¿sabes qué? Dame una 1065, una forma 1065, ya que este es un partnership, ¿no? Todos los miembros ahí son partners, no son miembros, de repente no son todos con el mismo porcentaje, pero se vuelve eso, miembros se vuelven un partnership también, ¿no? El IRS te va a pedir 1065, aquí posiblemente te puede pedir un Schedule C. Te puede pedir un Schedule C. No te preocupes, recuérdate cómo todo fue haciendo sentido la semana pasada, ¿no? El primer día un poco perdido todo y ahí todo fue comenzando a hacer sentido. Es lo mismo, ¿no? Dale tiempo. Ahí tenemos un Schedule C, ¿no? Eso es lo que nos va a pedir el IRS. Schedule C. Déjame hacer una mejor C ahí. Creo que mi pluma electrónica está fallando. Schedule C, ahí tienes el anexo que te va a pedir el IRS, y para una 1065 el IRS no te pide ningún anexo, ¿no? Listo, entonces ahí tienes un Limited Liability Company. Déjame cerrar el tema del LLC diciéndote lo siguiente. El hecho de que se llame Limited Liability, o sea, pérdidas limitadas, no quiere decir que todo está, que estás protegido. Y eso es uno de los conceptos erróneos que de repente se tienen en el mercado, ¿no? De que te conviertes en LLC y ya estás protegido. Eso no funciona de esta manera. Todavía hay leyes que protegen como te protegen a ti, protegen a aquellas personas que se pueden ver dañadas, ¿no? Eso te digo esto, en casos de fraude, el IRS no te va, el LLC no te va a proteger. En caso de mal manejo de fondos, el LLC no te va a proteger. Y hay varios casos donde el LLC no te va a proteger, o un caso donde eres LLC y solo es por nombre, porque todo lo demás lo estás haciendo vamos a decir que tú eres el dueño del negocio y eres un LLC,
pero solamente tienes el nombre LLC porque no le has dado vida a ese nombre. Las transacciones del banco las tienes bajo tu nombre, sigues trabajando cash, sigues usando tus tarjetas de débito y crédito para correr el negocio y viceversa. Entonces, eso le quitaría validez a tu LLC porque solo lo tienes por nombre, no está operando esa empresa en realidad, ¿no? Listo. Te di ahí un pequeño snapshot de lo que damos en las clases de contabilidad, ¿no? Pero aquí viene la tercera estructura, y eso se le llama S-Corp. Ahí vas a hacer S-Corp. O sea, esto es una corporación ya, pero esta es una corporación personal. Quiere decir que el cliente aún es dueño de esta empresa, ¿no? Ahora vas a ver, ahora en un momento vas a ver por qué digo eso. Tu cliente aún es el dueño de esta empresa, ¿no? Este es corporation, es una corporación personal, ¿no? Donde el dueño, en su forma 1040, va a reportar las pérdidas y las ganancias de la empresa. La empresa va a tener que hacer su propia declaración de impuestos, y cuando venga un resultado, si el resultado fue positivo, el dueño lo tiene que agarrar ese positivo y reportarlo en su forma de impuestos personal. Si el resultado de la empresa fue negativo, el dueño viene y agarra ese resultado y lo pone en su declaración de impuestos personal, ¿no? Entonces, tiene una representación personal aún esta empresa. Por eso es que la IRS te va a pedir que hagas la forma 1120S. Y esa forma 1120S no tiene un resultado propio. O sea que cuando hagas la suma, de ingresos o la ecuación de ingresos y egresos, income and expenses, no te va a salir que la empresa debe, no te va a salir que la empresa va a recibir un reembolso, ¿no? Lo que va a salir es que lo que sea que sobró, si sea positivo o negativo, se tiene que llevar a la declaración de impuestos del dueño, y el dueño la representa. ¿Y cómo la representa? Lo representa con una forma que se llama K1. Esa forma la vas a ver ahí en tus, la vas a ver en tus declaraciones de impuestos que estés haciendo. El cliente te va a traer una K1, y eso quiere decir que es una distribución de ganancia o pérdida. Anota eso. Estamos hablando de it's a loss, profit or loss distribution. So K1. So distribución de, a ver, déjame hago una mejor de ahí, de ganancias o pérdida. Ganancia o pérdida, ¿no? So, el cliente representa la empresa, ¿no? Y eso es bueno. Algunas personas les gusta utilizar este método. ¿Por qué? Porque especialmente si tuviste pérdida, esa pérdida te la traes de tu empresa, te la traes a tu declaración personal, y eso te ayuda a bajar los impuestos personales, ¿no? Hasta cierto punto. Y si es ganancia, vamos a decir que esta empresa tuvo $10,000 de ganancia, ¿no? Ahí tienes $10,000 de ganancia. Entonces, el dueño tiene que pagar los impuestos de esos $10,000, ¿no? La empresa en sí solo hace su reporte de ingresos, pero es el dueño quien reporta esos $10,000. Los tendría que reportar en su declaración de impuestos y pagar impuestos ahí, que no es malo, ¿no? Porque imagínate, vas a pagar, agarras esos $10,000, los pones en tu declaración de impuestos, y ahí, como es personal, ahí viene la extensión, la deducción estándar, crédito aquí, crédito allá, y al final parece ser un beneficio, ¿no? Un ingreso en el cual no vas a pagar mucho impuesto, ¿no? So, no es mala idea. Algunas personas de aquí que son ya dueños de negocio tienen una LLC. Nada más pregúntate cómo lo estás haciendo. Si estás haciendo una forma 1040 al final del año, una forma 1120, estás sacándole los beneficios correctos, ¿no? Por eso te urjo de que si no has entrado al curso de contabilidad, entra al curso de contabilidad del siguiente mes para que entiendas bien el proceso. Explicamos esto mucho mejor, y también te enseñamos el sistema, así como lo vamos a hacer con impuestos, ¿no? Hablemos de la última estructura.
la última estructura. Y esa última estructura es C Corp. C Corp. O sea, corporación C. Déjame hacer ese Corp mejor. Mi pluma electrónica está fallando bastante. Pero C Corp. Ahí lo tienes. C Corporation. ¿Ok? Y esa C Corporation, eso sí, es una entidad completamente separada de su dueño. ¿Sabes por qué? Porque esta entidad no tiene dueños. Esta entidad tiene accionistas, ¿no? So this entity doesn't have owners. This entity has shareholders. So it's completely separated from the customer, from the so-called owners, right? From the shareholders. So esta entidad no tiene dueños, sino que tiene accionistas. Y los accionistas no son responsables en su totalidad, al 100% de lo que suceda con la empresa, ya que los accionistas por lo general solamente invierten. So, para darte una idea, ¿no? Hay mucha gente que conoces famosa que invierte, ellos son accionistas, pero en realidad quien corre la empresa es un grupo de gerentes, ¿no? Es un grupo de gerentes y ese grupo de gerentes es el que está encargado de la empresa. Los accionistas algunos tienen un voto, tienen votos en cómo la empresa se mueve, pero algunos no, algunos solamente están por las ganancias o pérdidas que puede tener la empresa. Entonces, es importante entender, ¿no? Que para darte una idea, D&J Financial, ¿no? Nosotros somos un C Corporation, la empresa, todos los directivos de la empresa somos empleados de la empresa. La empresa nos paga a nosotros, tenemos un código de cómo se gobierna la empresa, tenemos un código de cómo se manejan las finanzas, quién tiene decisión en las finanzas, quién no tiene decisión en finanzas, todo eso, ¿no? Y eso son cosas que le presentas ya al gobierno federal, al gobierno estatal, y lo que sucede acá es de que nosotros somos accionistas de la empresa, ¿no? Y estamos manejando la empresa también, pero accionistas, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros hiciéramos algo malo con la empresa, si cometiéramos fraude o si la empresa se va a la quiebra o algo, el resto de los inversionistas tienen cómo venir y preguntar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Demandar, hacer una búsqueda, porque la empresa está separada de sus dueños, pero en este caso algunos de los dueños corren la empresa como empleados de la empresa, ¿no? Entonces, ahí tienes una buena idea. Entonces, ahí tienes, el IRS te va a pedir la forma 1120, nada más, 1120, no te va a pedir no te va a pedir nada más que la forma 1120. Y esa forma 1120 sí va a tener un resultado. La empresa va a tener que pagar sus propios impuestos. La empresa es una entidad completamente separada, ¿no? Eso para darte una idea. Siempre me gusta poner este ejemplo. La empresa al final del año a mí me entrega una forma W2, cuánto me pagó, cuánto no me pagó, ahí viene una forma W2 normal, ¿no? Y al final del año la empresa tiene que hacer su propia declaración y paga sus propios impuestos. Yo tengo que hacer mi propia declaración y pago mis propios impuestos, no es normal como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de una corporación C. Vas a tener clientes que van a llegar contigo de esa manera. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo ellos se fueron? ¿Y sabes cuál es el problema más grande? ¿Por qué llegan estos clientes así? Es porque van con cualquier persona que les dijo incorpórate y les cobraron dinero y no les dijeron por qué deberían incorporarse, ¿no? De repente hay clientes que no tienen empleados, no tienen grandes trabajos o grandes proyectos en el negocio, no tienen una infraestructura grande, no tienen nada, ¿no? Es un pequeño negocio y están registrados como corporaciones, ¿no? El estado de Texas, el estado de Georgia, el estado de Florida, la mayoría de estados, si tú les pagas $300, $400, ellos te van a registrar como corporación, ¿no? Tú vas a ser una corporación, pero eso te trae bastantes implicaciones de impuestos, no solamente en el estado, sino que también con el gobierno federal. Así que es de tener mucho cuidado, no ir a hacer crecer a un negocio prematuramente, diciéndole, oye, sí, para que te protejas. De repente no hay nada que protegerse, ¿no? De repente la mejor estructura para un cliente pequeño que no tiene planes de crecimiento, que no tiene empleados, es
sole proprietorship, ¿no? Dueño único. Tal vez después, según vas obteniendo más activos, vas obteniendo más bienes en la empresa, te mueves a un LLC para proteger ciertas cuestiones. Después te puedes mover a una corporación F o C, pero todo a su paso, ¿no? Para entender bien el proceso que estás haciendo. Y es ahí la razón por la que te digo que vas a tener clientes que se van a presentar y te van a decir, no, pero mira, Aileen, yo soy una corporación y de repente tienen $50,000 de ingresos solamente, ¿no? Entonces, alguien les dijo que fuera una corporación y no les explicó por qué. Entonces, yo te digo a ti, si no estamos en esa clase, pero si un cliente, la mayoría de clientes que vas a tener van a estar aquí en lo que es el sole proprietorship, ahí van a estar, van a ser formas 1040 con un anexo C o CZ. De repente también van a llegar algunos LLC, y esos LLC o LLC tienes que indagar y saber si son LLC de un dueño, pequeños, no mucho ingreso personal, todo, y tal, y terminas haciendo un Schedule C para ellos, ¿no? Yo te voy a mostrar el día de mañana cómo funciona esto, ¿no? Y de ahí si entras en una LLC de 2 o más miembros o las dos opciones de corporación, ahí tienes que consultar con nosotros, al menos que ya hayas tenido tu proceso de certificación de contabilidad, de bookkeeping y contabilidad. Entonces ya vas a saber qué hacer y qué sistema utilizar y qué formas utilizar y cómo manejar este proceso, ¿no? Entonces, te quería dejar estas estructuras acá porque son importantes. ¿Por qué? Porque esto va a ir de la mano el día de mañana, el día miércoles, jueves, pues según vamos aprendiendo la estructura o según vamos aprendiendo el negocio, ¿no? Y también te da una entrada para que veas si quieres enrolarte a los cursos de contabilidad el siguiente mes, ¿no? Entonces, vamos a hacer la primera pausa. Voy a dejar esto aquí en pantalla. Hagamos la primera pausa de la noche. Y después de esa pausa entramos directamente al tema de el EIN y nos vamos moviendo subsecuentemente por el resto de la clase. Va a ser una clase relativamente corta el día de hoy, pero ahorrando ese tiempo para las siguientes noches, porque sí vamos a tener mucho de qué hablar en las siguientes noches. Hacemos una pausa. Ok, estamos de regreso. Solamente regálame un sí o un ok si me puedes escuchar.
Sí, un ok, si me puedes escuchar antes de seguir. Algunos de ustedes ya saben esto, tal vez no te parezca demasiado, tal vez no te parezca demasiado importante esto, pero ahí tienes en tu pantalla el sitio web del IRS. El 100% de nuestro contenido viene de las publicaciones. Aquí tú puedes ver Forms and Publications. El 100% de lo que nosotros hacemos viene de estas publicaciones, ¿no? Y es importante para nosotros porque, a ver, déjame mover eso ahí. Ahí está. Es importante para nosotros que tú sepas eso porque el contenido el contenido de dónde más puede venir, ¿no? Qué mejor que del IRS. Así que ahí tienes Ahora, lo que quería que vieras, tú vienes aquí al sitio web del IRS, www.irs.gov. Aquí el IRS tiene una opción, la cual, dame un segundo. El IRS tiene una opción, la cual tú puedes utilizar. Según vamos entrando en el tema de aplicar por un ITIN, aquí tienes la opción. Apply for an ITIN, ahí la vas a ver. Solamente entras en la pantalla. Ahí puedes ver esa opción que el IRS tiene para que tú puedas, aplicar por un ITIN, ¿no? También existe la forma SS4, si tú la quieres utilizar en algún momento, puedes llenar la forma SS4. Vamos a entrar ahí para que veas un poco lo que estoy hablando, ¿no? Ahí entras a hacer Apply for ITIN, perdón, Apply for EIN, y puedes hacer la aplicación aquí mismo, ¿no? Es un sistema que está abierto, como lo puedes ver ahí en la pantalla, está abierto de lunes a viernes, aunque es automático, está abierto solamente de lunes a viernes, de 7 a 10 p.m. hora del este, ¿no? Y aquí puedes aplicar para un ITIN, perdón, sigo diciendo ITIN, para aplicar para un EIN, ¿no? Un número de empleador. Y ahora vamos a entrar en ese tema, por eso te traje aquí a la página. Entonces, si lo quieres hacer en español, también aquí tienes la opción, mira, para hacerlo en español. Ahí lo vas a ver. El IRS tiene bastantes de sus opciones en español, ¿no? Entonces, te estoy diciendo esto porque aquí hay una herramienta gigante para ti, para que puedas, de repente el cliente no ha sacado su número, ven y lo puedes hacer aquí en menos de 5 minutos, lo obtienes. Si tienes seguro social o tienes ITIN, está bien, puedes sacar tu número de EIN. Vuelvo a decir eso, si tienes un seguro social o un ITIN, puedes sacar un EIN, puedes tramitarlo acá. Por lo general, especialmente si has hecho impuestos anteriormente con tu ITIN, el IRS tiene tu registro, así que no va a haber ningún problema. Pero es importante porque hay muchos negocios allá afuera que vas a conocer muchos negocios allá afuera que no tienen un registro, ¿no? ¿Y para qué es importante? ¿Para qué es bueno este tema del EIN, ¿no? ¿Por qué es importante? Un pequeño negocio va creciendo y tú le vas ayudando a ese negocio a tener, a comenzar a hacer un registro, ¿no? Porque un EIN, en sus siglas, Employer Identification Number, o número de identificación de empleador, un EIN sirve como un seguro social para una empresa, ¿no? Entonces, si tú quieres obtener crédito en un momento, si tú quieres crecer tu empresa, si tú quieres simplemente un poco más de respeto como un negocio más formal, tramitas ese EIN como empresa, ¿no? Para todas aquellas franquicias, ¿no? Que no tienen un EIN, que es uno de los requerimientos que vas a ver en tu lista. Después, ya a mediados de la clase vas a recibir documentación de los pasos a seguir para abrir tu franquicia y todo, a mediados del curso, perdón. Entonces ahí vas a ver que uno de los requerimientos es tener un EIN o tramitar un EIN. Si ya tienes uno y vas a trabajar
sobre ese EIN, perfecto, pero si no, es tramitar ese EIN. Y yo siempre lo pongo de esta manera, ¿no? Si tú sabes abrir una página de Facebook y sabes poner toda la información ahí, puedes hacer esto también, porque te va a hacer preguntas fáciles, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué industria estás? ¿No? Cosas por el estilo. ¿Cuántos empleados vas a tener este año? Contesta normal, ¿no? Y ahí vas a ver el EIN automáticamente te sale y lo puedes imprimir. Entonces, es una manera importante, ¿no? Es una forma muy importante de tener este registro. Y una de las cosas que me gusta aclarar es el EIN no le quita el valor ni tampoco reemplaza a una licencia local. O sea, tú tienes que tener tus licencias locales. Acuérdate que en este país le sirves a dos amos, como se dice, ¿no? Le sirves al gobierno estatal y al gobierno federal también, ¿no? Entonces hay que estar bien, hay que tramitar todos esos permisos, ¿no? Entonces, esto, como dije anteriormente, no le quita el valor a la licencia, y te recomiendo tener los dos, ¿no? Para aquellas franquicias va a ser necesario tener los dos, ¿no? Tienes que tener tus permisos locales y tus permisos federales también. Hablaba de la forma para si no puedes aplicar en línea, ¿no? Entonces aquí hablaba de opciones que tienes, ¿no? Puedes aplicar en línea, que es lo que yo te recomiendo, ¿no? Ya por lo general nadie hace, hoy en día si estás haciendo todavía trámites en papel, estás atrás de cómo se mueve todo el mundo ahora. Ahí puedes aplicar por línea o puedes aplicar por fax llenando la forma S4, pero no te recomiendo eso porque se tarda demasiado tiempo, pueden haber pérdidas, pueden haber cosas así, ¿no? También ahí vas a ver un video, que hay un video del EIN, el IRS lo pone a tu disposición. Nosotros tenemos otro video también que lo vas a ver ahí en los, según vas a ir viéndolo según en el transcurso de la clase, ¿no? Así que no vamos a llenar esta forma porque esto no es parte de hacer impuestos, pero este es un beneficio, el que tú sepas llegar a estas formas, es un beneficio para ti, así que seas preparador de impuestos o te vayas a mover a las clases de contabilidad también, es importante saber llegar al proceso, saber llegar, ¿no? A esta clase de herramientas que tienes como preparador de impuestos, ¿no? Entonces, ahí miras la pantalla del IRS, irs.gov, y nada más vienes aquí a la aplicación de eFin, ¿ok? So, recuérdate que el IRS también ofrece la mayoría de su contenido en tu lenguaje favorito, así que si hablas chino, japonés, ahí tienes información, ¿no? So, bueno, quería hacer esa corta explicación sobre el EIN porque creo que es sumamente importante para todas aquellas personas que están pensando en trabajar con clientes de negocio, porque te vas a encontrar muchos clientes que no tienen desafortunadamente no tienen esos registros, ¿no? Regresamos a la pantalla blanca y vamos a estar hablando de un tema importante. Todos los que entraron un poco tarde, te vas a dar cuenta que el día de hoy estamos hablando de la estructura de negocios para entrar en el tema de negocios personales, ¿no? Entonces, acabamos de hablar de estructuras de negocio. Un requerimiento importante de un negocio es un EIN, y vamos a estar hablando de otros requerimientos importantes el día de hoy, y me gustaría entrar en ese tema, ¿no? Y uno de esos requerimientos importantes, como lo vas a ver ahí en pantalla en un momento, se llama record keeping o mantenimiento de registros. Dame un segundo y lo vamos a poner ahí en pantalla. Se llama mantenimiento de registros. Vamos a decir mantener registros. Si me estás siguiendo en inglés, estamos hablando de record keeping, ¿ok? So, record keeping. Entonces, el tema en el que vamos a estar hablando en los siguientes
Vamos a estar hablando en los siguientes 10 minutos de mantener registros. Para algunos de ustedes esto es natural. Algunos de ustedes vienen de las industrias, así estudias en tu país, o sea, acá en los Estados Unidos vienes de la industria y conoces bien. Para ti record keeping es más importante que comer, ¿no? O sea, es sumamente importante el tener un registro, ¿no? Entonces, uno de los problemas que enfrenta muchos preparadores de impuestos, no aquí en D&J Financiero, porque tenemos un sistema bastante robusto de cómo mantenemos los registros, y lo que se dice en inglés, ¿no? Quid pro quo, ¿no? Esto por el otro, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas cosas por ti, siempre y cuando exista el récord, ¿no? Esto por el otro, ¿no? Esto por esto, ¿no? Entonces, mantener registros es algo bien importante. Pedir los registros es bien importante. Lo hablamos la semana pasada en el tema personal, ¿no? Cuando hablábamos de el Schedule A, y ahí vas a reportar tus gastos, tu deducción detallada, ¿no? Y hay que pedir registros y hay que mantener esos registros. Pero aquí es sumamente importante porque, mucho más importante, porque estamos hablando de gastos de negocio, de transacciones de negocio, las cuales se pueden manipular muy fácil. Y eso quiere decir que te pueden meter en problemas muy fácil también, ¿no? Entonces, mantener registros es importante. Y hablamos de qué registros estoy hablando, ¿no? O mencionemos cuáles registros, ¿no? Estamos hablando de recibos, receipts, no estoy hablando de recibos. Dije que hice un gasto, tuve un gasto, tengo el recibo. Tuve un gasto, tengo el recibo, ¿no? Entonces, ¿qué registros tengo que mantener? Ahí tengo el recibo, ¿no? Estoy hablando de millas. Dije que manejé tantas millas, tengo que tener ese registro, ¿no? Tengo que decirle al IRS cuánto fue lo que manejé día por día y cómo es que llegué a ese total de millas, ¿no? Y para obtener esa deducción, ¿no? Contratos, dependiendo de la industria. Contratos, ¿no? Esos contratos, ¿no? Contracts, ¿no? Esos contratos que haces con diferentes compañías, donde aclara cuánto te van a pagar, cuánto vas a gastar, cuánto, de repente hay contratos, hay contratistas, ¿no? Que reciben un cheque grande, pero de ese cheque tienen que comprar materiales, tienen que pagarle a subcontratistas, en ese cheque no es para ellos. Entonces, de repente tienes la situación donde el cliente se te va a presentar, el cliente se te va a presentar con una 1099 y te dice, Frank, ¿qué hago, no? No fue el dinero que gané, pero me lo pusieron todo ahí, ¿no? Entonces ahí el contrato es donde te ayuda, ¿no? Y cuando estoy hablando de mantener registros, estoy diciendo que tu cliente tiene esos registros y tú, por ende, los vas a tener, ¿no? Yeah, POs also count as contracts. Yeah, anything that will explain how the money came in and went out. So, estoy hablando de contratos, millas, ¿no? Estoy hablando de recibos, estoy hablando de estados de cuenta, ¿no? Estados de cuenta bancarios, ¿no? So, vamos a poner bank statements, estados de banco. Estoy hablando de todo eso, ¿no? Todo lo que me puede ayudar a hacer una declaración de impuestos, una declaración de negocios, ¿no? Personal. Todo esto yo lo voy a mantener, porque si el IRS mañana viene y me pregunta y me dice, oye, Ricardo, ¿de dónde sacaste estos números? ¿Cómo obtuviste estos números, no? Entonces tú tienes que poderle decir al IRS, oye, todos esos números llegaron de todos estos papeles que el cliente me trajo, ¿no? So, aquí tienes una opción, ¿no? Mantener registros, record keeping, very important. Pero te voy a dar otra opción que tienes, y esta es esta es la opción B, ¿no? So, aquí tenemos la opción A. Nuestra opción B es un resumen.
o lo que le llamamos un summary, pero es un resumen firmado, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra opción B ahí. Nosotros vamos a proveerte, si tú eres una franquicia de D&J Financiero, nosotros vamos a proveerte un documento que se mira bastante similar al Schedule C, nada más que en la parte de abajo viene una sección donde el cliente tiene que firmar, y esa sección dice que en ningún momento tú presionaste al cliente para que pusiera números ahí. En ningún momento tú, como preparador, escribiste en ese documento. En ningún momento tú le diste al cliente ideas de qué era lo que tenía que hacer en ese documento. En ningún momento tú instigaste al cliente que hiciera fraude. Y el cliente firma y dice: todos estos números que yo le estoy dando al preparador son números que yo personalmente creé, y aunque no aquí presente no tengo todos los recibos, yo puedo comprobarle al IRS que sí los tengo en caso de una auditoría, ¿no? Entonces, ese documento nosotros te lo vamos a poner a ti en tu caja, así como tienes estos materiales esos materiales que tienes ahora de la clase. Nosotros vamos a también proveerte eso, vamos a proveerte esa, ¿cómo se llama? Ese template, ¿no? Para que lo puedas utilizar. Déjame mostrártelo acá. Voy a regresar aquí con la pantalla, y déjame mostrártelo para que lo puedas ver. Y esto lo vas a tener ahí cada vez que lo vayas a necesitar, que lo quieras utilizar, ahí lo vas a poder utilizar y lo vas a imprimir, ¿no? Es un documento que se ve muy similar al Schedule C, ¿no? Ahí el cliente va, también lo tenemos en español para aquellas personas que lo necesitan en español. Ahí el cliente te va a llenar todo eso. El cliente no te trajo. Recuérdate que tú no eres el contador del cliente. Tú eres el preparador de impuestos, y la ley dice que tú preparas con la información que el cliente te da, ¿no? Entonces, el cliente no te trajo recibos, el cliente no te puede presentar pruebas, y el cliente quiere hacer su declaración el día de hoy. Tú le dices: señor cliente, aquí tengo este documento, pero aquí están las estipulaciones de este documento, ¿no? Número uno, lo tiene que llenar usted. Yo no puedo tocar ese documento porque usted hizo los gastos, usted hizo el ingreso, no fui yo. Mi letra no puede estar ahí, usted me está entregando este número. Número dos, usted firma acá abajo donde dice que al fin, ahí lo puedes ver en inglés: by signing this document, I am responsible for the numbers reported on this form. At no time was I pressed or instigated to be for purpose of committing fraud against the IRS and the U.S. Treasury. D&J Financiero, its franchises and registered members are not responsible. So las franquicias ni los miembros de franquicia no son responsables por lo que se firmó acá, ¿no? Ese documento, una vez más, lo vas a tener ahí como parte de tus documentos que vas a utilizar, de tus herramientas. Este documento se utiliza con mucha cautela, ¿no? Si tú, y te lo digo esto con toda sinceridad, si tú escribes en este documento, no lo uses mejor, ¿no? Si te ganó la tentación y vamos a meter números ahí que no existen, no lo uses. ¿Por qué? Porque el IRS va a utilizar este documento en tu contra en vez de utilizarlo en tu favor, ¿no? Cuando ellos se den cuenta que tu letra está ahí, tu firma está ahí, o tu puño de letra está ahí, ahí se acaba el beneficio de este documento, ¿no? Por eso te digo, te lo digo muy importante, tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que hacer este proceso, ¿no? La mayoría de pequeñas empresas siempre desean que le hagamos el profit and loss. Esto es pasado como un profit and loss, ¿no? Si tú lo haces por ellos, tienes que, cuando tú lo estás haciendo, ¿cómo se llama? Lo vas a hacer en la forma Schedule C, claro, no lo vas a hacer acá, ¿no? Pero en esa forma, vamos a decir que tú haces el profit and loss, el Schedule C, ¿no? Y luego viene el IRS y te dice: ¿de dónde agarraste todos estos números, no? O tú tienes todos los recibos, tú tienes la copia de los recibos, tú tienes cómo comprobarle al IRS, y van a salir algunos clientes que no van a traer recibos, que solamente traen la idea, ¿no? De cuánto gastaron, ¿no? Esos son las personas que van a utilizar ¿cómo se llama? Este template, ¿no? Este documento.
porque el IRS te va a pedir, especialmente ahora en estos años, el IRS te va a decir, Aileen, ¿de dónde sacaste esos números? No, si ahí en la primera línea dice 2.500, ¿de dónde salieron esos números? ¿Dónde están esos recibos? ¿Dónde está tu diligencia que hiciste? ¿No? Entonces, no estamos, sí estamos en la misma sintonía, ¿no? Sí vamos a hacer el profit and loss al cliente, pero ese profit and loss tiene que venir o con sus recibos, que es lo que a ti te va a amparar en un caso ¿cómo se llama?, de auditoría, o viene con este documento donde el cliente se hace al 100% responsable de los números. Déjame saber si respondí tu pregunta. El problema del statement bancario, Aileen, es que solamente dice dónde se hizo la transacción, pero no dice el detalle de la transacción. Para darte una idea, el día de hoy yo voy a Home Depot y ahí en Home Depot dice que yo gasté, o voy a Walmart, ¿no? Y gasté $300 en Walmart, pero no me dice el estado de cuenta bancario qué fue lo que gasté, solo me dice la transacción. Entonces, para yo poderlo reportar como un gasto de negocio, tengo que saber qué es. Entonces, otra cosa que me gusta añadir acá es que si tú vas a ser el contador de este cliente, y vas a ver todos los recibos y vas a ser el bookkeeper de este cliente y vas a llenar profit and loss todos los meses, una de las ventajas de ser el bookkeeper del cliente también es que haces el profit and loss todos los meses, ¿no? Todos los meses estás cerrando un profit and loss. Cerraste enero, febrero, marzo, abril, llegó a diciembre y tú cerraste diciembre, ya tienes cómo hacer una declaración de impuesto para el cliente. En vez de decirle al cliente venga para hacer su declaración, le dice el señor cliente venga a firmar su declaración porque ya la tengo hecha, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Entonces, si tú eres el bookkeeper del cliente o el contador del cliente, adelante, ¿no? Entonces tú no tienes que preocuparte porque tú conoces esos números. ¿Quién creó los números? Los creaste tú. Es la gran diferencia del contador al preparador, ¿no? El preparador solo preparó con lo que el cliente te dio. El contador creó los números. Él al final es el responsable de eso, ¿no? Ahí tienes una explicación un poco larga, ¿no? Pero espero que haya contestado tu pregunta, tus dudas. Listo. Vamos de regreso a la pantalla. Vamos de regreso a la pantalla y para que tengas una idea, y lo digo en general, ¿no? Por lo general tenemos, no sé, unas 3 o 4 auditorías anuales que el IRS hace. Tener una auditoría no es nada malo. Si tú tienes una auditoría, no es nada malo. El IRS te puede auditar porque están haciendo un nuevo entrenamiento, están entrenando un nuevo personal y te eligieron a ti para auditarte. Recuérdate que cuando el IRS te va a auditar no es porque hiciste algo malo, sino porque ellos piensan que hiciste algo malo, ¿no? Entonces, si tú tienes cómo comprobar lo contrario, no tienes nada de qué preocuparte. Algunas franquicias se ven envueltas en auditorías. La mayoría de franquicias salen del proceso de auditoría rápido. Es porque le pueden comprobar al IRS la documentación. Y eso es lo que te decía anteriormente. Nosotros vamos a requerir de toda esta información en el sistema si eres una franquicia, ¿no? ¿Para qué andar buscando documentos que no existen después? Mejor en el momento de la preparación, ahí es donde se proveen los documentos, ¿no? Bueno, hablábamos de nuestra el record keeping, ¿no? El mantener registros, ¿no? Y hicimos una lista, ¿no? Y dijimos que era nuestra lista A eran todos los registros del cliente, ¿no? Son registros del cliente. Pero si el cliente no guardó registros, si el cliente no tiene registros ahí físicamente, ¿no? El día de hoy, entonces tienes el profit and loss, como le llamamos en inglés, ¿no? Statement, ¿no? El cliente tiene que llenar ese documento que yo te acabo de mostrar, ¿no?
cuando el IRS hace auditoría debe ser del conocimiento de ustedes, siempre va a ser del conocimiento de nosotros. A nosotros nos van a dejar saber primero que ustedes, que vamos a decir, Milka tiene una auditoría. Por lo general nosotros te vamos, a los 2, 3 días de eso ellos te van a dejar saber también, pero en el 99.9 de casos nosotros le entregamos al IRS toda la documentación electrónica que tenemos y ellos te llaman para decirte que ibas a ser parte de una auditoría, pero ya no. Y es porque nosotros entregamos toda la documentación que solo te mandan a decir, no te llaman, perdón, te mandan a decir en carta de que estés atento si es que te necesitan, pero ya que nosotros entregamos la documentación, ellos te van directamente ya con el cliente porque nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿no? Es una de las ventajas de la franquicia, ¿no? Entonces, ya conocemos esas rutas del IRS también, ¿no? Entonces, recuérdate que si el día de mañana llega el IRS a tu oficina, ellos son excelentes personas, ¿no? Son bonitas personas. Ellos están haciendo su trabajo. Tú vas a tener, tú como dueño de franquicia o en los establecimientos de franquicia vas a tener toda la documentación de franquicia y ellos saben que estás dentro de un sistema de franquicias y con quién contactarse también. Ellos traen ya todos esos récords. Espero que haya contestado tu pregunta, Milka. Ok, entonces dijimos que registro A, registro B, el documento. Si el cliente no tiene no tiene los registros, los recibos ahí mismo, le pides al cliente que llene ese documento siempre y cuando él pueda comprobar, ¿no? Un ejemplo, tengo mis registros en mi casa o en otro estado, pero en una auditoría yo puedo comprobar. Por último, hablamos de 3 años, ¿no? 3 años. Eso es lo mínimo, el mínimo de tiempo donde tú debes mantener toda esta documentación. Ahora, especialmente mira lo que está sucediendo ahora en Houston, ¿no? Está inundado Houston completamente, 25 pies, centímetros de agua, negocios están inundados. Por eso es lo que decimos, hoy en día no mantenemos documentación física. El requerimiento de nosotros no es documentación física. Si tú, como tu decisión, como dueño de franquicia, decides mantener documentación física, eso es un extra. Lo que nosotros vamos a requerir es documentación electrónica y te vamos a proveer todos esos sistemas. Ahí dentro del archivo de un cliente, ahí vas a poder ver toda la información, ¿no? Ahí se va a subir toda la información de un cliente. Ahí tienes 3 años. El tenerlo, eso es lo que requiere el IRS. El tenerlo electrónico te permite tenerlo mucho más de 3 años, ¿no? Ok, vamos a hacer la última pausa de la noche y de ahí vamos a entrar en el tema de lo que llamamos el sistema de contabilidad que de repente los negocios con los que vas a manejar utilizan. Y después ya con eso, el sistema de contabilidad, le damos un vistazo a lo que vamos a ver el día de mañana y cerramos la clase ahí el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Ok, estamos de regreso. Regálame un sí o un ok si me puedes escuchar. Un sí o un ok si me puedes escuchar. Ok. Um, estoy el día de hoy en Atlanta. Vamos a estar aquí, vamos a estar desde la oficina el día de mañana. La oficina tenemos una oficina satélite en Duluth, Georgia, y otra en Atlanta. Vamos a estar en Atlanta mañana en la oficina. Estaban haciendo construcción el día de hoy, un poco difícil trabajar ahí con todo el ruido que está ahí. Y ya definimos fechas para Miami. Vamos a estar en Miami el 7, 8, 9 y 9 de septiembre en Miami. Aileen y compañías, y vamos a planear algo ahí para esos días, ¿no? Bueno, vamos a estar 3 días. Voy a estar cerrando una clase ahí, ya jueves y ya viernes estamos hablando un poco de ya el viernes estamos viendo está abierto el día para lo que se tenga que hacer, ¿no? Y pues el sábado para disfrutar Miami, ¿no? En Houston. Con gusto, ok. Ricardo, ¿ya fuiste ya estuviste en la oficina en Dallas con Diana? ¿O aún no? Frank, bueno, cuando creo que vamos a tener otra reunión súper cerca en el siguiente mes. Ricardo, ahí mantente. Vamos a tener la graduación de esta clase junto con la de la clase pasada de impuestos. Entonces creo que ahí vamos a tener el gusto de conocernos. Frank, we're going to go to Houston when all this craziness goes away. So yeah, so we got a plan. I think we have like 4 or 5 other people there that are in a group that for graduation. So we're trying to put all that stuff together as well. So perfect. Okay, perfecto. No veníamos para anuncios, sino que veníamos para la clase, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de sistemas de contabilidad. Vamos a terminar el día de hoy con sistemas de contabilidad. Y no estoy hablando de sistemas para hacer contabilidad, sino los 2 sistemas que vas a ver en contabilidad, ¿no? Ahí podemos hablar de sistema contable. Y ahí lo puedes ver. Sistema contable. Y tenemos 2 clases de sistema contable aquí en los Estados Unidos. Creo que es lo mismo en todo lugar, ¿no? Tenemos el sistema contable cash o efectivo, ¿no? O efectivo. Y tenemos el sistema contable de acumulación. Espero que así se escriba acumulación. So I'm going to do it in English. So cash is cash, and then we have accrual. Okay. So tienes ahí el sistema de acumulación y el sistema accrual, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es importante. Vas a tener clientes que el 80% de tus clientes van a trabajar bajo este sistema, ¿no? Sistema de cash. ¿Qué quiere decir cash? Compro hoy, pago hoy. Vendo hoy, me pagan hoy. Todo sucede hoy, es cash, es efectivo. Así sea cheque, así sea tarjeta de crédito, se le conoce como cash, como efectivo. ¿Por qué? Porque todo sucede el día de hoy, ¿no? Todo sucede el día de hoy. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Por lo general, tus clientes no tienen inventario. Lo que hacen hoy sucede hoy, todo se hace hoy, ¿no? Ahí es el proceso. Acumulación sí es un poquito diferente, ¿no? Acumulación está hablando de vendo hoy, me pagan después, ¿no? So ahí tienes 2 explicaciones, ¿no? So, vendo hoy, me pagan después.
después, ¿no? Entonces, si tú tienes, para darte una idea, si tú tienes, si tú tienes un vehículo, ¿no? Y lo estás pagando, tienes un vehículo y lo estás pagando, tú compraste hoy y lo vas a pagar, lo estás pagando después, ¿no? Entonces, eso es un sistema de acumulación, ¿no? En inglés, ¿no? Accrual, ¿no? Porque estás pagando después. O vamos a decir que tú vendes algo hoy y el cliente, y lo vendes a crédito, ¿no? Lo vendes a crédito, entonces quiere decir que el cliente te va a pagar en un periodo de tiempo, ¿no? Vas a, lo que se le llama en inglés, ¿no? De repente vas a amortizar esa deuda, ¿no? Y esa deuda la vas va a tener un pago fijo y el cliente la va a estar pagando así, ¿no? Por ejemplo, tu vehículo, ¿no? Si lo estás pagando, está amortizado por un cierto tiempo y lo estás pagando mensual, es el mismo pago por lo general, ¿no? Son dos opciones ahí. Vendo hoy, me pagan después, y la otra es compro hoy, me pagan después. Me pagan después. Compro hoy, me pagan después, ¿no? So ahí tienes las dos. ¿Por qué es importante esto? De repente y dices, oye, pero esto qué tiene que ver con impuestos, ¿no? Tiene que ver mucho con impuestos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú, vamos a decir, Ricardo, ¿no? Vamos a decir que Ricardo viene a hacer su declaración de impuestos, ¿no? Y Milka es su preparadora, y viene Ricardo con un reporte de ventas, ¿no? Y ese reporte de ventas dice que en un año Ricardo ha vendido $100,000. $100,000 de su producto, ¿no? Es un buen año, ¿no? Vendió $100,000. Listo. Eso es lo que se le conoce como ingreso o revenue en inglés, ¿no? Ingreso. ¿Ok? So, vendió $100,000. Esa es la venta. Y luego viene, y tú revisas su estado de cuenta bancario, los pagos y todo, y tú dices, oye, Ricardo, pero vendiste $50,000, pero aquí aparece que solamente, perdón, vendiste $100,000, pero aquí aparece que solamente 50,000 han entrado. ¿Ok? Por eso es importante saber, ¿no? Eso es lo que se le conoce como, eso es el ingreso, ¿no? Ese es el ingreso, eso es lo que generó, ¿no? Pero este es el cash, ¿no? Que entró, este es el efectivo que en realidad entró, ¿no? O sea, ahí tienes ingreso, la diferencia entre ingreso y cash, ¿no? Esto está acumulado, y no te estoy dando una clase de contabilidad ahora. Lo que quiero que entiendas es dónde voy a pagar impuestos, ¿no? ¿Cuánto en realidad entró? ¿A dónde quieres pagar impuestos? ¿Quieres pagar impuestos aquí en lo que vendiste, o quieres pagar impuestos acá en lo que en realidad recibiste? Y por eso es bien importante entender este proceso de acumulación, porque puedes ponerle en la declaración de impuestos a un cliente que generó ingreso, ¿no? de $100,000, y que eso es y basado en eso tiene que pagar, ¿no? Versus generar ingresos. Claro, generé esos ingresos, pero como trabajo bajo el sistema de acumulación, quiere decir que voy a reportar lo que en realidad entró, ¿no? Y lo que en realidad entró fueron $50,000, y en eso es donde voy a pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque imagínate si Milka no atendió a esta clase de impuestos, y Milka, el cliente se presenta con un estado de resultados, ¿no? De repente hay sistemas de impuestos, perdón, hay sistemas de contabilidad como QuickBooks, ¿no? Que el cliente puede hacerlo él solo, pero el tope, la dificultad que después el cliente tiene es cómo lo convierto en declaración de impuestos, ¿no? Entonces ahí viene, Ricardo viene con Milka y dice, Milka, mira, aquí este documento dice $100,000, pero en realidad yo no he visto esos $100,000, ¿no? Entonces viene Milka y hace su trabajo y dice, ok, 50,000 es lo que entró, y eso es lo que vamos a reportar, ¿no? Estás trabajando bajo acumulación. So, sí has vendido
sí has vendido $100,000, ¿no? Pero no has recuperado $100,000, has recuperado solamente 50. Imagínate si haces al cliente pagar impuestos en $100,000, ¿no? Y después, a la mitad del año, a la mitad del contrato, uno de los clientes de Ricardo decide no pagarle. Dos cosas malas, no vas a recibir el ingreso, la otra mitad del ingreso, y también pagaste impuestos sobre eso, simplemente porque tu preparador no sabía el proceso correcto, ¿no? Entonces, por eso es importante entender las dos estructuras de acumulación, las dos estructuras contables, ¿no? El sistema de acumulación y el sistema de cash, ¿no? Como te dije anteriormente, la mayoría de tus clientes van a trabajar aquí, pero tienes que estar preparado, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Vamos a entrar el día de mañana y te vas a dar cuenta que el día de mañana el día de mañana vamos a hablar de la forma Schedule C, Schedule CEC, y ahí nos van a hacer varias preguntas sobre acumulación, ¿no? Ahí nos van a hacer varias preguntas sobre con qué proceso trabajamos, si es inventario, si hay inventario, si no hay inventario. Entonces, ahí es importante que tengas una introducción a todo esto para que el día de mañana no sea algo ajeno, ¿no? Esto es algo que no has visto anteriormente, ¿no? Ok, para hacer un resumen de lo que hablamos el día de hoy. Estuvimos hablando de las estructuras de negocio. Comenzamos la clase con las estructuras de negocio. Espero que te hayas llevado un buen entendimiento, un buen aprendizaje de esto, ¿no? Estuvimos hablando de las estructuras de negocio por mucho tiempo. Hablamos de esas 4 estructuras. También hablamos de un EIN number, un número de empleador. La importancia de ese EIN number, ¿no? Cómo tú lo puedes utilizar para tener una mejor relación con tu cliente también. Hablamos de el sistema, mantener registros y para qué sirve todo esto, ¿no? Que hemos estado hablando, ¿no? Mantener registros. Eso quiere decir que vamos al siguiente punto, y el siguiente punto es los sistemas de contabilidad con los que se trabajan aquí en Estados Unidos, ¿no? Y esto lo que nos hace es llegar a la introducción, y ahí puedes ver, llegamos a la introducción de el día número 6 y 7, ahí te lo pongo en pantalla, día número 6 y 7. Y estamos hablando el día de mañana, entramos directamente a las 2 formas donde vamos a tocar todos los puntos que vimos el día de hoy. Y después nos vamos a enfocar ahí en todos esos puntos, ¿no? Entonces, día 6 y 7, esta es la agenda para el día 6 y 7, ¿no? Son días donde tienes que estar bien preparado, la clase se nos puede alargar un poco más, así que está preparado para eso, ¿no? Y de ahí día 8 y día 9, ¿no? Ahí tenemos bastantes temas importantes de los que vamos a estar hablando, y eso terminaría la semana de lo que es negocio, ¿no? Un último punto antes de irnos. Alguien me envió un correo electrónico con una pregunta que considero que es importante mencionarlo a todos. ¿Por qué no subimos todos los videos, todos los videos en su totalidad, ¿no? Al folder? Y la razón es porque queremos que sigas enfocado en aprender aprender la ley. Ya semana 3, la siguiente semana vamos a tener la oportunidad de entrar al sistema. Tú vas a tener la oportunidad de entrar al sistema, trabajar, practicar videos. Vas a tener una semana de práctica también. Entonces, no queremos desviar. Ya pasamos por ese punto donde desviamos la atención, y en vez de estar aprendiendo cómo funciona la ley de impuestos, la persona se desvía y comienza a enfocarse solamente en cómo se mete la forma, y después comienzan los problemas de exámenes, y tú te vas a imaginar todo el proceso, ¿no? Entonces, ya pasamos por eso. Queremos asegurar que tenga todo el aprendizaje correcto. Entonces, ahí vamos ya
varios videos ya están disponibles, como Ricardo lo menciona ahí, ya están varios disponibles. Van a haber otros que se van a subir en el transcurso de esta semana, y también tenemos aquí videos de las clases que se van a estar subiendo. Por ejemplo, la clase de esta mañana y esta noche la vas a ver ya ahí presente en un par de horas. Bueno, recuérdate que tienes pocas horas. Si no has entregado tu examen, tienes pocas horas para entregarlo. Se cierra ese examen, no podemos volver a abrir ese examen. No hemos recibido nada de Houston que diga que algo les impide tomar el examen, así que si no lo has tomado todavía, tienes hasta las 11 p.m. Centro para tomar ese examen, y de ahí se cierra el proceso. Muy buenas noches a todos. Si no hay preguntas, déjame saber si hay preguntas. Todas las semanas hay examen, correcto. Todas las semanas, de la misma manera. Todas las semanas tienes examen. La semana que viene vas a tener examen de todo lo que aprendes. Y de esa manera te mantenemos listo para tomar el examen el examen final. Ok, si no hay preguntas, muchas gracias a todos. Dejo abierto aquí el sistema por si entra alguna pregunta, y si no, buenas noches. Nos vemos el día de mañana a la misma hora.